¿Qué pasaría si les dijera que la historia de un hijo de un Dios, nacido de una mujer mortal, que obró milagros y resucitó de entre los muertos, se contaba mucho antes de la aparición del cristianismo, y no fue la única ocasión? Hoy les propongo un viaje a través de mitos y religiones antiguas para conocer a otros 5 hijos de los dioses, cuyas historias tienen ecos sorprendentes con aquella que todos conocemos. Y créanme, algunas coincidencias los harán reflexionar de verdad. Para comprenderlo mejor, primero aclaremos qué implicaba el título de Hijo de un Dios en el mundo antiguo. No siempre fue una denominación única y exclusiva. Podía aplicarse a grandes reyes, a héroes legendarios y a semidioses nacidos de la unión entre una deidad y un mortal. Esta idea era parte del código cultural de muchas civilizaciones y servía para explicar la aparición de personalidades excepcionales en el mundo. Bueno, empecemos por la similitud más obvia, aquello que conecta la mayoría de estas leyendas. Es el nacimiento del propio héroe, que nunca fue un evento mundano. No era simplemente la llegada de una nueva persona al mundo. No, siempre fue un acontecimiento de magnitud cósmica, envuelto en misterios y maravillas. Los pueblos antiguos creían que quien venía a transformar el mundo no podía nacer como los demás. Su llegada debía proclamar desde el principio: Él no es como los demás. ¿Y cómo anunciaban los cielos un evento de tal magnitud? Muy a menudo, a través de señales o presagios. El ejemplo más conocido es, por supuesto, una estrella brillante en el firmamento. Servía de guía para sabios, magos o pastores, conduciéndolos hacia el recién nacido. Era una especie de anuncio divino, un indicador cósmico que proclamaba: «Mirad, aquí nace alguien importante». Historias similares sobre señales celestiales se encuentran en las leyendas del nacimiento de Krishna e incluso de Alejandro Magno, a quien también se consideraba hijo de un dios. Pero quizás el motivo más asombroso y recurrente es la concepción inmaculada. La madre del héroe casi siempre era virgen, o, al menos, su embarazo era fruto de una intervención divina directa, y no de la unión con un hombre terrenal. Esto era de suma importancia. ¿Por qué? Porque resaltaba la pureza de su linaje. El héroe no estaba ligado a un linaje común y terrenal. Su padre era el propio Dios, y su madre, un vaso elegido y purísimo. Así, la historia obtenía a su protagonista ideal, un semidios que se erigía entre los mundos. Mientras que la madre solía ser una mujer mortal elegida, el padre, en cambio, era siempre una deidad. Pero, ¿cuál era la razón de esto? La respuesta es sencilla, para explicar la fuente de sus poderes sobrenaturales. El hijo de un carpintero o un campesino común y corriente no podría, por sí mismo, controlar los elementos ni sanar con un solo toque. Era indispensable la sangre divina, una chispa de lo sagrado. En eso radicaba precisamente la clave. El héroe era, en sí mismo, un puente entre el cielo y la tierra. Era el Padre Divino quien dotaba a su hijo de fuerza, sabiduría y una misión especial. Ya fuera el poderoso Zeus, que gustaba de descender a la tierra adoptando 1000 formas, el egipcio Osiris, convertido en rey del inframundo, o Vishnu, la deidad suprema del hinduismo. El padre, pues, era el garante de la singularidad de su hijo. Él era quien le legaba, no un reino o un oficio, sino una parte de su propia naturaleza divina. Y era precisamente este gen divino, si se me permite la expresión, el que se manifestaba desde los primeros años, haciendo que la infancia de nuestro héroe fuera muy distinta a la de sus contemporáneos. Y esta naturaleza divina, claro, no esperó a la mayoría de edad para manifestarse. No. Se hacía patente desde la cuna. Imaginemos la escena. Mientras los niños comunes jugaban y aprendían a hablar, nuestro joven héroe ya exhibía una sabiduría que superaba con creces la de su edad. Las leyendas a menudo narran cómo, siendo aún un niño, mantenía profundas conversaciones con sabios y sacerdotes, dejándolos asombrados por la hondura de su conocimiento.
Era una señal inequívoca de que había llegado a este mundo no para aprender, sino para enseñar. Pero la sabiduría era solo una faceta de su ser. La otra era la fuerza. Y no siempre nos referimos a la fuerza física. Podrían ser los primeros milagros, aún inconscientes. Por ejemplo, el niño podía hacer florecer un árbol seco o calmar a una bestia salvaje con una simple mirada. Recordemos el mito del infante Heracles, quien estranguló con sus propias manos a las 2 serpientes enviadas para matarlo. Esto no eran simples travesuras infantiles, eran los primeros destellos de una fuerza inminente, las primeras pruebas de su origen divino. Cada una de estas historias servía como un presagio. Preparaba al mundo para el día en que este niño crecería y realizaría algo verdaderamente grandioso. Y así, a medida que el héroe crecía, su poder florecía en toda su plenitud. Su vida se convertía en una sucesión de eventos extraordinarios que llamamos milagros. Y aquí, una vez más, observamos la sorprendente uniformidad de estas narrativas a través de las diversas culturas. Sin duda, el milagro más común era la curación. El héroe podía devolver la vista a los ciegos, hacer andar a los cojos e incluso purificar a los leprosos. ¿Por qué precisamente esto? Porque en el mundo antiguo, la enfermedad no se concebía meramente como una dolencia física, sino como una manifestación de fuerzas malignas, un castigo. Y quien era capaz de vencer la enfermedad, demostraba que su poder superaba al del mal. No solo traía salud a las personas, sino también salvación. Pero su autoridad se extendía mucho más allá del cuerpo humano. Podía controlar la naturaleza misma, calmar las tormentas en el mar con una sola palabra, caminar sobre el agua como si fuera tierra firme, o transformar el agua en vino. Estos milagros demostraban su control divino sobre el mundo. Revelaban que las leyes de la naturaleza, que rigen a los mortales comunes, no se le aplicaban a él. Y la cúspide de su poder, la prueba absoluta de su dominio sobre la vida y la muerte, era, por supuesto, la resurrección de los muertos. Al traer a alguien de vuelta del reino de los muertos, el héroe afirmaba definitivamente su estatus como señor del ser. Y ahora, dejando a un lado los motivos generales, centrémonos en figuras concretas. Nuestro primer invitado llega directamente del antiguo Egipto. Demos la bienvenida al dios Horus. Su historia es, quizás, uno de los mitos más antiguos e influyentes sobre un salvador divino. Era hijo del gran dios Osiris y de la diosa madre Isis. Su padre, Osiris, fue un rey bondadoso y sabio, traicionado y brutalmente asesinado por su propio hermano, el malvado dios Set. Parecía que el caos y la oscuridad habían triunfado. Pero Isis, la fiel y poderosa esposa, no se rindió. Con su magia, encontró el cuerpo de su esposo y de forma milagrosa, concibió un hijo de él. Piénsenlo por un momento. Horus fue concebido después de la muerte de su padre. Esto, por sí mismo, es un milagro increíble, el símbolo más potente de que la vida puede vencer incluso a la muerte. Toda su vida posterior fue una larga y ardua batalla contra su tío Set por el trono de Egipto. Pero no fue solo una lucha por el poder. Fue una batalla épica de la luz contra la oscuridad, del orden contra el caos. En esta contienda, Horus sufre, pierde un ojo, pero finalmente prevalece. Su ascenso al trono no fue solo un cambio de gobernante, fue un acto de restauración de la justicia y el orden legítimo que su padre había establecido. De este modo, toda su historia simboliza la eterna e ineludible victoria de la vida sobre la muerte. Ahora, dejemos atrás las cálidas arenas de Egipto y transportémonos a las colinas bañadas por el sol de la antigua Grecia. Allí nos espera quizás el dios más controvertido y, a la vez, el más jovial y festivo, Dioniso. Deidad del vino, el éxtasis, la fertilidad y el teatro. Su historia, al igual que él mismo, arranca con un nacimiento prodigioso, digno de la mejor telenovela del Olimpo. Dioniso era fruto de la unión entre el dios supremo, Zeus, y la princesa mortal Sémele. Era,
La celosa esposa de Zeus, al descubrir la infidelidad, juró acabar con la madre y el niño. Con una astucia cruel, manipuló a Semele para que pidiera a Zeus que se le revelara en toda su divina gloria. Al contemplar la verdadera forma del dios del rayo, la princesa mortal ardió hasta consumirse por completo. Pero Zeus, actuando con rapidez, logró rescatar a su hijo prematuro. ¿Y saben qué hizo? Ni corto ni perezoso. Cosió al pequeño en su propio muslo, llevándolo allí hasta que llegó el momento de nacer. De este modo, Dioniso pasó a ser conocido como el 2 veces nacido. Este motivo del doble nacimiento, la muerte y el renacimiento, se convirtió en el pilar central de su culto. Los mitos narran cómo, en su juventud, Dioniso fue brutalmente despedazado por los titanes. Sin embargo, su abuela Rea, con amor y determinación, reunió sus restos y lo trajo de vuelta a la vida. Este perpetuo ciclo de muerte y resurrección representaba para los griegos el eterno morir y renacer de la naturaleza, el marchitamiento invernal de la vid y su glorioso florecer cada primavera. Sus más fervientes seguidores, las bacantes, se sumían en un frenético éxtasis ritual, convencidas de que así se unían al dios y podían, ellas también, alcanzar la inmortalidad. Sigamos un rato más en Grecia, porque aquí encontramos a otro famoso hijo de Zeus, cuyo nombre es sinónimo de una fuerza inaudita. Por supuesto, hablamos de Heracles, o como lo conocían más comúnmente los romanos, Hércules. Su historia es el ejemplo perfecto de cómo un héroe mortal, a través de sus hazañas, puede ganarse un lugar entre los dioses. Al igual que Dioniso, Heracles era hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. Y por supuesto, la celosa Hera lo persiguió desde su nacimiento. Ella le infligió un ataque de locura, por el cual cometió un acto terrible. Asesinó a su propia familia. Para expiar esta culpa, los dioses le ordenaron realizar 12 trabajos imposibles al servicio del rey Euristeo. Y cada uno de estos trabajos no fue solo una mera demostración de fuerza muscular. Fue una lucha contra monstruos que simbolizaban el caos, el miedo y la muerte. Pero lo más importante en la historia de Heracles es su final. Tras una vida llena de sufrimientos y las pruebas más duras, fue traicionado y envenenado. Muriendo entre terribles tormentos, él mismo subió a su pira funeraria, y en ese instante, su padre, Zeus, lo elevó directamente desde la pira al Olimpo, otorgándole la inmortalidad. Heracles no resucitó en un cuerpo terrenal. Él pasó a través del sufrimiento y el fuego purificador para convertirse en un dios. Su camino es una metáfora de la vida humana, donde a través de la superación de las dificultades y la expiación de los errores, se puede alcanzar un propósito superior y divino. Ahora, demos un salto hacia el este, a la antigua Persia, y de ahí al Imperio Romano. Aquí nos encontramos con uno de los dioses más enigmáticos y venerados de su tiempo, Mitra. Su culto, el mitraísmo, gozaba de enorme popularidad entre los soldados romanos y por un tiempo, fue el principal rival del naciente cristianismo. La historia de Mitra está llena de motivos que nos resultan familiares. Según la mayoría de las leyendas, no nació de mujer. Vino al mundo surgiendo de una roca, como símbolo de una fuerza increada y eterna. Y su nacimiento, según el calendario romano, se celebraba el 25 de diciembre. En el momento de su milagroso alumbramiento, unos pastores se encontraban cerca, quienes fueron los primeros en acudir a adorar al nuevo Dios, y le ofrecieron regalos. ¿Les suena la historia? El culto de Mitra era secreto. Sus seguidores se reunían en templos subterráneos, conocidos como mitreos. Practicaban ritos muy similares a los sacramentos cristianos. Contaban con un bautismo ritual con agua para la purificación de los pecados, y una sagrada cena con pan y vino, que simbolizaba la unión con la divinidad. Los mitraístas creían en la inmortalidad del alma, en un juicio final venidero, y en la resurrección de los justos. Mitra era considerado un mediador entre Dios y la humanidad.
un Salvador que había venido al mundo para vencer el mal. Las coincidencias son tan asombrosas que muchos historiadores aún debaten quién influyó en quién. No podríamos concebir nuestro viaje sin una parada en la vibrante y diversa India. Aquí, en la cuna del hinduismo, nos encontramos con uno de los dioses más queridos y venerados, Krishna. Su historia se narra en textos ancestrales como el Mahabharata y el Bhagavata Purana. Krishna es considerado un avatar, es decir, la encarnación terrenal del Dios Supremo Vishnu. Vishnu desciende a la tierra en diversas formas cuando el mal amenaza al mundo, y Krishna es su octava y más perfecta encarnación. Su nacimiento, al igual que el de muchos otros héroes, estuvo marcado por un peligro mortal. El malvado rey Kamsa, su tío, había recibido una profecía. Moriría a manos del octavo hijo de su hermana Devaki. Por ello, la encarceló y asesinaba a todos sus hijos recién nacidos. Pero, al nacer Krishna, un milagro tuvo lugar. Las cadenas cayeron, la guardia se durmió profundamente, y su padre logró sacar al recién nacido de la celda en secreto, entregándolo a unos pastores para su crianza. Su infancia y juventud están repletas de historias asombrosas y prodigios. Aunque era un niño travieso, derrotaba con pasmosa facilidad a poderosos demonios. El apogeo de su epopeya es la batalla de Kurukshetra, donde, antes de que comenzara el gran enfrentamiento, revela a su amigo Arjuna su verdadera forma divina y universal. Krishna enseña sobre el deber, la rectitud y el amor divino, erigiéndose como el Salvador que vino al mundo para guiar a la humanidad por el camino de la verdad. Pero, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Acaso todas las religiones son meras copias entre sí? La verdad es que la situación es mucho más compleja e interesante. No se trata tanto de una copia, sino de la manifestación de ideas humanas universales, los arquetipos. En cada cultura, la gente necesitaba la figura de un Salvador divino, un héroe que descendería de los cielos, vencería el mal, enseñaría a la gente a vivir correctamente y ofrecería esperanza de vida después de la muerte. La idea de que un Dios pudiera hacerse hombre para comprender su sufrimiento y ayudarle era demasiado poderosa y atractiva como para surgir una sola vez. En el Imperio Romano, un verdadero crisol de culturas, estas ideas se mezclaron, influyéndose mutuamente y dando lugar a lo que los académicos llaman sincretismo. Las historias de Horus, Mitra y Dionisio eran bien conocidas en los tiempos del surgimiento del cristianismo. Y esto no resta valor a la singularidad de ninguna fe, sino que solo demuestra cuán profundamente arraigada está en la conciencia humana la necesidad de milagros y salvación. La historia de Jesús, con toda su excepcionalidad para el cristianismo, forma parte de este inmenso tapiz cultural de la humanidad. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí explorar estas antiguas historias. Si aprendieron algo nuevo, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué otros mitos o personajes similares de otras culturas conocen? ¿O tal vez consideran que estas comparaciones son incorrectas? Dejen su opinión en los comentarios. Me encantará leerlos. Hasta la próxima.